Hablemos de la mordida cubierta, hablemos del overbite, hablemos del porcentaje de overbite, hablemos de qué es una mordida cubierta y qué puede ocasionar y cómo resolver estos problemas. Vamos a hacer ese ejercicio que pregono yo, Carlos Barberi, en Colombia, para servirle, que se llama análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal. Vamos a hablar de ese análisis referencial comparativo. Vamos a hablar de diagnosis de modelos, de cómo ver qué puede estar existiendo en este paciente, y vamos a hacer un análisis referencial comparativo de estos dos huesos. Y entonces yo quiero que usted observe esta foto cenital, esta visión oclusal, donde yo no creo que sea difícil para ninguno de nosotros, si nos paramos ópticamente en estos corredores de fosas, como deben referirse, entender que estamos enfrente de una arcada puntiaguda. Una arcada puntiaguda que, si miramos la distancia intermolar de 6 a 6, aquí debajo del tubérculo de Carabelli, de pronto descubrimos que hay 35 milímetros de distancia intermolar, es decir, que tenemos una distancia intermolar muy óptima, pero que de repente tenemos una distancia intercanina muy comprometida. Es muy probable, estos dientes son dientes permanentes, es muy probable que los dientes primarios, los incisivos, haya habido un lateral acá, un central y otro lateral, donde es factible, y este video lo tengo programado para hacer en los próximos días, donde es posible que hoy que están estos 4 incisivos permanentes, en otra ocasión, en este paciente, hace algún día antes de que se empezara a establecer esta llave de oclusión molar, donde los 6 ya casi que empiezan a comandar la relación intermaxilar, es muy posible que esta distancia intercanina se haya visto comprometida y que esta expansión que vamos a proponer acá se debería haber hecho hace algunos días. Entonces vamos a ver este caso y vamos a ver este escalón mesial, vamos a ver con respecto a este plano oclusal el torque negativo, como dicen los ortodoncistas, de estas coronas, de esta premaxila, y vamos a ver de pronto también el torque de estos incisivos inferiores. Vamos a poner este plano oclusal como un referencial y vamos a ver que de repente esta estrechez, compresión, micrognasia que se aprecia acá debería haberse resuelto con antelación mucho antes. Veamos estos 4 incisivos permanentes, están desgastados porque yo les he pasado una lima para poder nivelarlos con respecto a los posteriores, para poder construir un aparato que le mostraré ahora avanzando el video. Pero por ahora quiero mostrarle esta compresión transversal en el sector anterior que debió haberse resuelto hace muchos días. En los próximos días le prometo que le voy a hacer un video en dentición primaria, donde deben tratarse estos problemas. Este problema jamás debió haberse dejado llegar a este estado. Es posible que para algunos de nosotros, por nuestra formación académica, esto sea muy normal haberlo dejado llegar a esto. Pero esto es un atrapamiento mandibular de una mandíbula que no es clase 2, que tiene un escalón mesial que nos debe llevar a pensar que de repente el relacionamiento anteroposterior de esta mandíbula con respecto a la maxila está más o menos ideal, y que incluso podría estar más adelante esta mandíbula, pero que esta mandíbula está atrapada en esta mordida cubierta, en este overbite,
del 110%. Esto es un overbite del 110% que debe verse con antelación y que es muy simple resolver. Usted, odontólogo general, especialista, cualquier persona, padre de familia, cualquier persona interesada en el desarrollo de los maxilares debería pensar que este paciente lo que tiene es una compresión transversal, una atresia transversal, una compresión transversal que debe resolverse, ojalá con antelación. Y esto es muy simple de resolver, pero para eso se necesita tener broches de amarre, de sujeción vertical, de aferre, que voy a mostrarle en este momento y que voy a mostrarle incluso cómo con esta distancia intermolar de 35 milímetros, no es necesario ni siquiera extender el aparato a ese sector. Pero quiero que veamos estos broches de amarre, quiero que vea esta convergencia al eje imaginario del diente. A veces creo yo que todavía no sabemos qué es un broche de amarre. Quiero que veamos cómo vamos a entrar a estos ganchitos uno por uno. Yo quiero mostrarle esto, no deje de mirar unos videos que puse ayer en mi muro Facebook. Voy a entrarle este otro. Observe que están convergentes al eje imaginario del diente, si es que el eje imaginario del diente es este. Convergentes al eje imaginario del diente a la altura de sus ápices. Por este lado no han entrado y va a ser difícil entrarlos, excepto que yo tenga claro cómo deben entrarse y que de repente entre este ganchito, lo fuerce de esta manera para superar unas barrigas llamadas ecuador coronal y que entremos esto donde en boca clínicamente debería ser un clic. Una vez amarrada esta placa, sujeta, vamos a entender que tenemos un tornillo transversal en el que se ha dejado la bóveda palatina libre para que pueda descender ante esta expansión, que tenemos un tornillo muy puesto en el sector anterior y que tenemos un plano de mordida metálico, un PAMET, plano de mordida metálico, la sigla de plano de mordida metálico es PAMET, plano anterior metálico, propioceptivo, que para construirlo yo debí nivelar este plano con una lima para uñas o con una lima de ferretería, mirando los dientes posteriores y entendiendo esta falta de crecimiento vertical de esta mandíbula, que es la causante de la compresión transversal, aunque la estrechez transversal del hueso maxilar, que es quien comanda el desarrollo, también está siendo causante de esto. Entonces, clínicamente, en la boca, este paciente va a llegar con estos 4 incisivos. Uno de ellos era más alto. Cuando yo pasé la lima para las uñas había uno más alto que seguramente se desgastó primero cuando yo pasé la lima, y ese va a ser el primero que va a hacer contacto, pero esto no es problema que haga contacto, porque finalmente este aparato no se va a poner como ponemos los aparatos a veces en nuestras comunidades, que le decimos, este es tu aparato y a partir de este momento no te lo quitarás nunca más, este es tu castigo. Le mandamos unos mensajes subliminales hoy que se habla de la neurolingüística. Este es tu castigo. No, esto es un aparato al que se llegará mediante una adaptación funcional, mediante una fase de adaptación donde el grupo familiar participará de poner un aparato tal vez 4 horas del día la primera semana. 4 horas, 4 insignificantes horas del día, aunque este aparato finalmente el paciente terminará durmiendo con él a la vuelta de un mes. Hoy por lo menos se pondrá y se empezará a usar de manera más tranquila, donde este aparato debe usarse el primer día de manera olímpica para que el paciente se acomode con él, lo reconozca y finalmente a la postre se mude a vivir al aparato. Pero para eso necesitamos una fase de adaptación, un tratamiento clínico. Se divide en fase de adaptación al tratamiento y tratamiento como tal. Y esa fase de adaptación es posible que no logre conquistarse nunca. En ortopedia maxilar, esto es un aparato de ortopedia, se tratan grupos familiares, no se tratan pacientes. En ortodoncia se tratan pacientes, es el ortodoncista y el paciente, donde de repente tampoco se necesita mucha colaboración por parte del paciente, más que asearse bien, pero los braques están pegados. No, esto es un aparato que corresponde a un grupo familiar y que puede ser causal de divorcio incluso si no se sabe manejar. Entonces este aparatico se va a poner en la boca del paciente y todavía no se va a empezar a activar, se va a empezar a activar a la vuelta de 3 semanas, tal vez 4, cuando sepamos que el paciente
se mudó a vivir al aparato en esa fase de adaptación, un proceso absolutamente psicológico que a veces creo que no se estudia tanto en ortopedia, donde este paciente tiene que mudarse a vivir al aparato mediante una metodología psicológica donde yo voy conquistando paulatinamente y el paciente se va enamorando del aparato para mudarse a la postre, para mudarse finalmente a vivir al aparato. Entonces este aparatico se va a llevar a la boca y se va a empezar a instalar y se va a empezar a adaptar el paciente. Este aparato es un PAMED propioceptivo, estos son dos aparatos, mejor dicho. Esto es una placa con tornillo transversal que jamás deberá tener arco vestibular de Hole. Esta es mi cantaleta del día a día. Yo no sé cómo un ser humano, con algún razonamiento de geometría proyectiva o de geometría euclidiana incluso, cree que a este paciente, a este tornillo hay que ponerle un arco vestibular de Hole. La placa Schwarz, desarrollada en Austria en 1930 por Martin Schwarz, la placa Schwarz, nunca tuvo arco vestibular. No sé cuándo se le brincó y cuándo a la Academia del Mundo como que no se le puede quitar. Los ganchos más importantes que tiene este aparato son estos ganchos de los caninos, el amarre en el sector anterior, al punto que cuando usted aprenda a hacer estos ganchos, que todavía no lo sabemos hacer en el mundo, no en su país o en el mío, al punto que cuando usted aprenda a hacer este gancho de amarre, de sujeción vertical, este broche de amarre, podría ser incluso ni siquiera necesario que usted ponga ganchos de amarre, broches de amarre en los 5 o en los primeros molares permanentes. Es decir, la expansión, la estrechez, la compresión, la atresia está en el sector anterior y es donde lo vamos a resolver. Solo que tenemos otro problema vertical, entonces le decía que estos son dos aparatos. Uno es un tornillo transversal, atravesado, y el otro es un elemento de orden vertical, de ese plano vertical que todavía no contemplamos en la ortopedia maxilar, un planito que tiene 5 grados de inclinación hacia mesial con respecto al plano cruzado. Observe esto, estos son 0 grados. 1 grado, 2, 3 grados, 4 grados, 5 grados de desfase hacia mesial, donde caerá esta mandíbula, donde caerán estos bordes incisales, esta premandíbula, permítame el término, no está decidido todavía, pero aquí caerán estos incisivos y se deslizarán a promover un choque incisal eléctrico, a promover esto. No deje de mirar mis videos, que ayer monté varios en el grupo para que entendamos esto. Esto es una excitación eléctrica que va a hacer que estos posteroinferiores crezcan, egresen, salgan. Egresen es que el proceso alveolar crezca, es un crecimiento alveolar con diente a bordo, o sea, alveolodental, aunque generalmente decimos dentoalveolar. Es un crecimiento alveolodental que va a hacer que esta mandíbula se desprofundice y ante todo que gane lo que nunca ha tenido, dinámica. Que se desprograme, que la mandíbula se desprograme, que el PAMED propioceptivo, el parador incisal kinésico, haga que esta mandíbula se deslice, se desprograme y que al tiempo se promueva hacia adelante. Idealmente este aparato debajo de esto debería tener unos muelles compactos triple brazo. Mis alumnos conocen qué son los muelles compactos en México, en Argentina, en Bolivia, en Perú y en España. Conocen qué son los muelles compactos y cómo podríamos promover esta premaxila hacia adelante, que es la que tiene atrapada esto. Entonces estamos frente a un aparato que por su sola presencia y con activaciones y protocolos supremamente lentos, nunca 2 o 3 veces por semana, con protocolos supremamente lentos que hará el clínico cada 20 días que vea al paciente o cada 10 días que vea al paciente, le hará un palancacito y el paciente hará el otro. Es decir, el paciente lo activará el día 10, el clínico lo activará el día 10 y el paciente lo activará el día 20 para volver donde el clínico, a que el clínico lo active el día 30 y volverse a ir a activarlo el día 10. Es decir, el clínico activa una vez y el paciente activa la otra y así vamos avanzando en esa activación lenta que se debe dar. Mire por favor que el aparato no está haciendo contacto en los 6. Si usted tuviera el aparato haciendo contacto en los 6, de repente podría hacerle unos escotes. Pero a veces los aparatos, cuando no sabemos construir ganchos de amarre, casi que se retienen por ventosa y entonces no es fácil dejarlos sin la bóveda palatina libre. No es fácil dejarlos con la bóveda palatina libre, ni es fácil dejarlos sin estar
arrimados al margen gingival porque casi que la retención se está dando por ventosa o porque se retiene en el margen gingival. Entonces, este tornillito se va a empezar a activar lentamente y en la medida, saquemos este aparato acá y observemos cómo lo sacamos. Observe dónde apoyo este pulgar y cómo con este índice arranco. Decía yo ayer en un video que no se dice quítatelo, se dice arráncatelo. Los aparatos hay que arrancarlos, los aparatos no se quitan. Los aparatos que tenemos hoy todavía, el paciente le decimos, dame tu aparato y el paciente lo saca con la lengua. Cuando a usted le saca un aparato el paciente con la lengua, tenga la certeza que ese aparato no está haciendo absolutamente nada en la boca. Ese aparato se mantiene en la boca, en el bolsillo del paciente. Cuando él en la clínica se lo entrega con la lengua, es porque el aparato no tiene agarre, sujeción vertical, que debe referirse como amarre, son ganchos de amarre, broches de amarre. Entonces, cuando usted tiene esto y va a conseguir la expansión transversal, es muy simple que usted consiga esa expansión transversal y que al unísono, al mismo tiempo, usted vaya ganando crecimiento vertical, que estos posteroinferiores empiecen a egresar, empiecen a salir, que el cuerpo alveolar mandibular vaya creciendo. El paciente, cuando se monta en el PAMED propioceptivo, está parado a merced de un triángulo de vida, está parado, tiene un parador incisal, está parado en un plano incisal, que para este efecto es la uña, y solo habrá un contacto, los bordes incisales contra el PAMED y dos ATMs, es decir, habrá una desprogramación mandibular que ahora sí dinamizará los maxilares. Recordemos que nosotros venimos de una ortopedia maxilar del siglo pasado, nacida en 1902, si tomamos el aparato de Pierre Robin como el mito fundacional, aparatos bimaxilares que rigidizan la mandíbula contra la maxila, que no dinamizan. Ahora sí estamos frente a aparatos dinámicos, miodinámicos, aparatos que se van a parar y que van a quedar a merced de las dos ATMs y este hipotético contacto incisal, lo que va a fortalecer la musculatura perioral y vamos a fortalecer el pterigoideo lateral, para que ese pterigoideo lateral que se inserta en las apófisis pterigoides del esfenoides produzca ese desarrollo que a veces estamos tratando de conseguir y no se consigue. Y entendamos una cosa, este aparatico, el aparato azul, es un tornillo transversal que va a buscar el tamaño de estas arcadas dentales, el tamaño. Distinto a eso, el PAMED propioceptivo va a desprogramar la oclusión dental y va a fortalecer los centros de crecimiento que no están aquí. Una cosa es el tamaño de las arcadas dentales, otra distinta son los centros de crecimiento atrás del maxilar. Esta entidad llamada hueso maxilar o maxila dentada, si nos referimos a este proceso dental y a este proceso alveolar, tiene unos centros de crecimiento atrás que harán que este desarrollo se dé hacia adelante, este hueso maxilar. Por las matrices funcionales, el cerebro, los globos oculares, los cornetes, los senos neumáticos, va a hacer que este hueso maxilar crezca hacia abajo y hacia adelante. Eso es lo que necesitamos. Este paciente no tiene eso. Lo que vamos es a promover el desarrollo de esta entidad, con el tornillo a promover el tamaño de este modelo, permítame decirlo así, no es de este modelo, es del hueso maxilar, a promover el tamaño de este hueso maxilar. Y otra cosa distinta es que el PAMED va a desprogramar la oclusión y va a promover el desarrollo de este esqueleto facial hacia adelante, como debe referirse. El esqueleto facial es ese otrora esplagnocráneo o viscerocráneo que está regido por la base craneana y que hay una base, la consolidación, la tapa de este neurocráneo, la tapa donde el esfenoides comanda esa tapa en su consolidación sinostósica, en el cierre de la sincondrosis, va a promover el desarrollo de este esqueleto facial hacia adelante. Recordemos que este esqueleto facial son 14 huesos, 13 si quitamos la mandíbula. El esqueleto facial está conformado por 14 huesos, mientras que el neurocráneo tiene apenas 8 huesos. Y entonces la base craneana es la que va en su consolidación sinostósica, en su desarrollo, a promover el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante. Entonces, una cosa es el tamaño de este hueso maxilar, de este modelo, llamémoslo así,
el tamaño que lo va a corregir este tornillo y en fin. Y otra distinta es esto, una carga vertical incisal, un parador incisal kinestésico, que va a promover, a desprogramar la oclusión, a soltar esta mandíbula para que la mandíbula con su dinámica logre el desarrollo que no tiene. Es esto, es pensar en esto. Alguien dirá, hombre, ¿y por qué no poner un aparatico abajo? Tenga la certeza que cuando usted desatrapa esta mandíbula que estaba atrapada, no deje de ver el video de nuevo, no deje de ir al video y ver la oclusión dental, aunque ahora al final la mostraré de nuevo. Esta mandíbula, con su dinámica, promoverá los centros de crecimiento y hará un efecto de traslación que hemos llamado siempre rotación del esfenoides o rotación del temporal, que no es rotación exactamente, es un efecto de traslación, es un efecto de traslación cinemática, es un proceso cinemático que hace que en esa cinemática la mandíbula se venga hacia adelante. La fosa glenoide, el temporal como tal, está desplazándose hacia adelante, o algunos dirán rotando, con el esfenoide rotando, yo le diré trasladándose en un proceso cinemático, una cinemática de desplazamiento, donde esta mandíbula, seguramente a raíz de eso y de ganar su dinámica, se convertirá en otro hacedor del tamaño. Entonces el hueso maxilar, el condrocráneo, que es la base craneana, promueve el desarrollo de esta maxila y a la vez desprograma esta oclusión y dinamiza esta mandíbula para que esta mandíbula le ayude en la consolidación de esto que debe llamarse el esqueleto facial, el viscerocráneo o esplanocráneo, regido a esta edad de este paciente por la consolidación de un condrocráneo, que es la base craneana, la tapa de la calvaria, hoy no se llama calota, hoy se llama calvaria, la tapa que es la base craneana, también llamada condrocráneo, que es la que va a promover el desarrollo de estos 14 huesos hacia adelante, 14 incluyendo la mandíbula, y su proceso, su hueso temporal, que se promoverá hacia adelante, al tiempo que estas apófisis, estas cóndilos de este gran hueso occipital que está promoviéndose hacia adelante, bailan en la primera vértebra, en el atlas, en la primera vértebra cervical, en el atlas, en la articulación occipito-atloide, donde este desarrollo, mediante la insuflación de los senos neumáticos, levantará el rostro, promoverá el desarrollo de este esqueleto facial hacia adelante, de este maxilar hacia adelante, y asimismo de todo el esqueleto facial con mandíbula a bordo, porque la mandíbula, en la medida en que gane dinámica, ayudará en esa conformación de este complejo nasomaxilar, de este desarrollo hacia adelante. Entonces le presento, para cerrar, un aparato muy simple, una simple placa transversal amarrada con 4 broches de amarre, broches de sujeción vertical, con un PAMED propioceptivo para corregir una alteración llamada atrapamiento mandibular, que comúnmente los estudiantes llaman clase 2. Este paciente, por el contrario, podría ser clase 3. Si evaluamos este escalón mesial, este escalón mesial, podría ser que esta mandíbula tenga una tendencia a irse hacia adelante, por algo tiene la lingualización de estos incisivos como compensación, porque está atrapada en esta implantación verticalizada de la premaxila o de las anterosuperiores. Esto se llama atrapamiento mandibular. Empiece a llamar a algunas maloclusiones, deshágase del término clase 2, un término excelente ortodoncista de Angle, deshágase de ese término y entienda qué es el atrapamiento mandibular, que es el día a día que tenemos que trabajar para poder avanzar hacia adelante y para poder producir desarrollo del esqueleto facial, armonía facial. Voy a usar, para cerrar el tema, un término que nos gusta mucho, la belleza facial, que esa sí nos gusta mucho. Nosotros somos estetas todos, somos esteticistas, nos llamamos, la palabra es estetas. Entonces, para hablar de armonía facial, belleza facial, del desarrollo hacia adelante, aunque esto en el fondo termina cayendo en una discusión racista de alguna complejidad, pero necesitamos
un esqueleto facial para producir el acto de oxigenación, la armonía facial, la belleza facial, el perfil recto que tenemos, habrá que reconsiderarlo. El perfil recto que tenemos, gringo por excelencia, de cráneos anglos, de repente no es. El perfil que necesitamos es un perfil con alguna convexidad para que la apnea del sueño no nos siga pasando la factura que nos está pasando. Por su atención, muchas gracias.